Saludos, de nuevo os traigo una reseña sobre un posible contacto extraterrestre y seguramente no va a ser la última porque es un tema que me fascina. Se titula La señal y su autor es Ruy Vega. Mi nombre es Ruy Vega, soy escritor y es un placer para mí poder estar aquí con Javi Navas. Bueno, ya sabéis cómo suelen ir este tipo de libros, pues hay una señal, una comunicación, hay que intentar averiguar si es de origen extraterrestre o es una cosa producida por causas naturales. Hay científicos que intentan publicar pruebas que demuestran la existencia de vida extraterrestre, el gobierno intenta ocultarlo, aunque es cierto que en muchas de las lecturas y películas vemos una trama parecida. Pues bueno, el enfoque que le ha dado Ruy Vega, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Ruy ha utilizado la archiconocida señal WOW para dar origen a toda la historia. La señal WOW, para los poquísimos que no sepáis qué es una anotación que hizo un técnico que trabajaba con el proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, en el que una señal destacó especialmente por lo inusual, por lo potente, por lo extraño, y entonces el tipo se quedó un poco alucinado y puso wow. La señal WOW es una señal que se recepcionó hace más de 40 años, a finales de los años 70, y que duró 72 segundos. No se volvió a captar, o se dice que no se volvió a captar. Hay muchos estudios, libros, películas, documentales, programas enteros dedicados a esta señal, y diversas teorías que van desde que no es más que un fenómeno natural, un cometa, una explosión de una supernova, incluso quien ha determinado que es el rebote en uno de los satélites propios de la Tierra, que rebotó la señal y volvió al instituto, y hasta la teoría de que es una señal efectivamente de una civilización inteligente extraterrestre que hemos captado por casualidad, pero que está ahí. Vale, pues eso es lo que da origen a esta novela. A partir de ahí hay un periodista que se erige un poquito como el protagonista, aunque ahora os explicaré un poquito porque tiene una estructura un poco extraña este libro. Y ese periodista es pues como el Iker Jiménez nuestro de aquí, de Cuarto Milenio, pues que es un periodista de lo misterioso que investiga todo lo que le parece extraño. Habla de las capacidades de determinados organismos, instituciones y empresas para ir más allá del poder al que puede llegar un gobierno, o de manejar a este en función de determinados intereses, y todo ello está envuelto en un marco de la reflexión sobre la libertad de expresión. El libro, bueno, como decía antes, está enmarcado en ciencia ficción, y arranca con la muerte de un empleado, un ingeniero de la NASA que ha estado trabajando para ellos durante más de 20 años y que sostiene que tiene un gran secreto entre sus manos. Este ingeniero es asesinado y a partir de ahí se van transcurriendo una serie de acontecimientos que poco a poco deben de ser descubiertos por el lector. Lo primero que tengo que decir es que la historia es muy buena, a mí me ha gustado mucho, me ha atrapado un montón, porque es cierto que dentro de este libro hay algunas cosas que no me han gustado tanto y que luego lo explicaré, ¿vale? Pero aún así merece mucho la pena su lectura y la recomiendo sin ninguna duda, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que no me ha gustado es que siempre aparecen los agentes estos del gobierno pues que persiguen a los que intentan decir la verdad. Esto aparece en todas las películas y ya la verdad que cansa un poco. Yo me pregunto si eso ocurriría así en la realidad o incluso qué pensaríamos nosotros, el público general, de este tema. A mí, desde luego, si ocurre algo de esto, de que hay un posible contacto extraterrestre o yo que sé, una catástrofe, que viene un meteorito y nos va a exterminar a todos, pues yo me gustaría saberlo, la verdad. Terminar si algún día va a existir o no un contacto con seres extraterrestres es complejo, es muy difícil, entendidos estos como una especie, una raza inteligente como nosotros con la que podamos intercambiar conocimientos. El universo es prácticamente infinito, no es infinito conceptualmente, se cree que tiene unos límites. A partir de ahí ya nadie duda de que haya vida o no ahí fuera. Todos los grandes científicos, todas las grandes organizaciones dan por hecho que sí, se están gastando un montón de millones de dólares en encontrarla. Hay millones de especies en la Tierra y solo una es inteligente. Con este cúmulo de circunstancias, encontrar vida inteligente teniendo en cuenta la inmensidad del universo es prácticamente imposible. Pero también es verdad que estos días, por ejemplo, sale
unas declaraciones de uno de los gurús, digamos, de la búsqueda de vida inteligente, en la cual dice que dentro de varias décadas seremos capaces de encontrar en 2 décadas vida como tal a nivel microscópico, y un poco más adelante que es que seremos capaces de encontrar vida inteligente o de demostrar que existe. Y así como lo has plasmado en el libro, es como crees que actuarían los gobiernos. La reacción que puede tener un gobierno o determinados servicios secretos o instituciones, seguramente habría un principio de mantener el secreto y lo tratarían de mantener hasta el final de nuestros días. Incluso depende de si el que está en ese momento en el mando del quien toma la decisión, que no tiene por qué ser el presidente de un país, sino que simplemente a lo mejor es el máximo responsable de un tema como el que nos ocupa, de una agencia espacial. Es esa persona al final la que depende de su perfil, de si es más o menos pro divulgar determinada información. Volviendo a esa pregunta de qué es más importante, la felicidad de la gente o conocer todo, que tomaría una decisión. Tú sitúas la acción en Estados Unidos, claro, aparece la NASA, aparece Obama, y yo me preguntaba todo el rato, oye, ¿y qué pasaría? ¿Se podría situar una trama de este tipo en España? Aquí también hay instalaciones que colaboran con la NASA. No sé si me llegaría a imaginar yo yo qué sé, a Rajoy o a Zapatero, y sin faltar el respeto ni nada, pero un poco hablando como de extraterrestres o dando noticias sobre vida extraterrestre. Efectivamente es una historia que se podría haber enmarcado dentro de nuestro territorio, en España, porque España también tiene su desarrollo espacial, tiene empresas muy importantes que, aunque no se les esté dando toda la publicidad que merecerían, sí que tienen desarrollos a nivel de la Agencia Espacial Europea, incluso para la NASA, muy relevantes. Algunos de los rovers que han ido a Marte con la NASA tienen parte del equipamiento que es tecnología española. ¿Por qué está marcada en Estados Unidos? Bueno, porque el desarrollo en sí yo creo que lo hacía más fácilmente entendible para la gente. No es lo mismo hablar de la NASA que de determinadas empresas españolas que se dedican a esto, que igual son más desconocidas. Bueno, mirad, os he dicho antes que ha habido algunas cosas que no me han gustado, pero mirad, por favor, no os asustéis, porque es que yo me asusté y según lo vi digo, puf, esto no lo leo ni de coña. Pero Rui me había enviado el libro y, joder, pues digo, mirad, qué menos se merece esto que le eche un ojo. Y me enganchó desde el primer capítulo, de verdad. Es cierto que cambiando un poquito el formato y un poquito la forma de narrarlo, ahora os lo explico, yo creo que ganaría una barbaridad, y de ser una buena obra sería una obra espectacular. ¿Por qué? Pues mirad, pues porque para empezar tiene un sangrado os lo voy a poner aquí, un sangrado que a mí me parece excesivo y me choca mucho, me resulta incómodo, ¿vale? Lo segundo que me resulta muy, pero que muy además desagradable, es que al principio de cada línea de diálogo te dice quién va a hablar. Como si fuese teatro. Es que eso a mí me saca de quicios, que no me gusta nada. Es que yo tengo un libro de Stephen King que es la tormenta del siglo. Yo pensaba que iba a ser una obra de literatura normal, y resulta que es un guión. Y no la he leído, y es de Stephen King, y no la he leído porque al principio de cada línea de algo te pone quién habla, y es que eso me repatea, de verdad. Bueno, pues llega un momento en que decides ignorarlo, porque al principio Rui Vega pone el nombre completo de quien habla, de si hay dos interlocutores, y luego pone las iniciales. Llega un momento en que lo ignoras, intentas adivinar quién habla, pues por el contexto. Otra de las cosas que no me ha gustado es que no hay un narrador, es decir, los diálogos son diálogos entre dos personas, pero no se hacen acotaciones ni atribuciones, ni se añaden detallitos de si sonríe o no sonríe, o pues cosas que habitualmente hacemos en las narraciones normales. Es cierto, es un método, es una forma de hacerlo, que a mí, pues la verdad, no me gusta, pero ya os digo que incluso a pesar de todo eso, os recomiendo esta lectura porque es que te engancha, te atrapa un montón. Y ojito, no tiene nada que ver con que Rui me haya regalado su libro para que yo lo lea y haga una reseña, porque cuando no me gusta un libro, lo que hago es que me hago una reseña personal, se la envío al autor, le digo que no quiero publicarla porque no quiero perjudicarle, y si incluso cuando hago una reseña normalita, le doy a escoger si quiere que la publique o no. ¿Por qué? Pues porque no me apetece hablar mal de nadie. Si no me gusta, pues no digo nada. Y si me gusta, pues entonces sí, lo digo y lo publico y lo comento con vosotros. Otro de los detalles curiosos es que Rui nos muestra la historia
basándose en recortes de periódicos, llamadas de teléfono, grabaciones de audio. Es como si yo quiero investigar una historia y me dedico a ir a la biblioteca, a hacer recortes, tal no sé qué, los compongo y me hago la novela completa, ¿vale? Creo que hubiese estado genial si, además de los artículos de periódico, que me parece muy bien que se incluyan, se hace un tipo de narración tradicional, pues con su narrador. Bueno, yo creo que hoy en día nos expresamos así realmente. Utilizamos los WhatsApps, utilizamos Twitter, utilizamos Facebook, utilizamos los correos electrónicos, nos llamamos por teléfono. Es una novela que tiene una estructura de cómo hablamos hoy en día. Creo que uno de los grandes problemas de la literatura actual es que igual utiliza un lenguaje desde un punto de vista técnico muy bueno, muy exquisito, muy depurado, muy perfilado, pero que no llega a mucha gente porque no es como se expresa la gente hoy en día, porque no son los medios que utilizamos hoy en día para comunicarnos. Y eso hace bajar el número de lectores. Yo creo que al final de lo que estamos rodeados pues es de las redes sociales, de la comunicación de la hora, en este momento, tipo WhatsApp, Twitter, y de la rapidez a la hora de transmitir las noticias. Es una manera de contar una historia, creo que adaptada a cómo nos comunicamos hoy en día y que a la vez la hace fácilmente leíble porque son capítulos cortos, alguno incluso no llega ni a media página y facilita un poco la lectura a la hora de abordar también una historia un poco compleja. Hace un par de años también publiqué un libro parecido que solo estaba contado a través de medios de comunicación, de noticias en medios, que es el proyecto Dream, y que habla sobre una historia que se desencadena una vez que una nave no tripulada que aterriza en el satélite Europa de Júpiter recoge una de las muestras de hielo que hay en su superficie. Es un libro parecido a La Señal, son novelas hermanas, pero diferentes en su concepto y con un desarrollo paralelo. Y ya que todos animo a leer y que he tenido la suerte que me han tratado muy bien las críticas. Bueno, sabéis que en mis reseñas me gusta incluir algún comentario sobre alguno de mis libros que tenga relación con lo que estamos viendo, pues porque así vais conociendo también un poquito los libros que tengo yo y me voy dando a conocer como escritor, que es algo bastante complicado. Salvando las distancias con el libro de Ruy Vega, porque aunque sean de temáticas de ciencia ficción y extraterrestres, pues Abuelos y nietos contra los extraterrestres está más orientado hacia el público infantil y juvenil, y no hacia el público adulto como es el de Ruy Vega, ¿de acuerdo? Nada, yo además he incluido algunas notitas de humor y nada, solo decir pues que el protagonista es mi padre, mi abuela y mi madre, mis sobrinas, y que he intentado hacer una historia divertida, entretenida y que dé un poquito que pensar también. Bueno, Ruy, muchas gracias por participar en este vídeo, a pesar de que ya sabías que había algunas cosas que no me acababan de gustar, pero decirte simplemente que el regusto que me ha dejado es muchísimo más positivo que esas pequeñas cosas que he comentado. Nada, agradecerte la entrevista, es para mí un verdadero placer poder compartir contigo y con todas las personas que se animan a vernos.